Buenos días a todos. En esta oportunidad, nuestro grupo número 3, conformado por Saya Ferrer Rico y Sebastián Solano Díaz, venimos a exponer nuestra actividad 3.4 de la noción derivada como razón de cambio. Para el orden de esta presentación, consideramos estos 6 apartados. El primero, descripción de la institución. Segundo, caracterización de los objetivos. Tercero, contribución de los objetivos a las expectativas de aprendizaje. Cuarta, coherencia del conjunto de los objetivos con el análisis del contenido. Quinto, adaptación del conjunto de los objetivos del contexto. Y sexto, una revisión final del documento o de la unidad. Para comenzar, recordamos la descripción de la institución. Se sabe que el Colegio Boston Internacional va a ser el epicentro en el cual se va a desarrollar nuestra unidad didáctica. Es un colegio centrado en un modelo pedagógico trocéntrico. Actualmente los estudiantes de décimo grado presentan niveles de desempeño alto en las áreas de matemática. Esto actualmente se ubica, digamos que en el primer puesto a nivel nacional en las pruebas IFES desde esta área. También resaltamos que el plan de clase de la institución se desarrolla mediante el desarrollo de habilidades de pensamiento, como lo establece la teoría de Bloom. Comenzando ahora sí con la caracterización de los objetivos. Para nuestro primer objetivo hemos considerado interpretar la noción derivada como razón de cambio instantánea y como valor de la pendiente de la recta tangente de una curva en funciones polinómicas. Aquí en esta imagen presentamos nuestra secuencia de capacidades, iniciando nuestra explicación con la secuencia número 7. La secuencia número 7, la cual prevemos que el estudiante interprete los datos del enunciado a resolver, involucra las capacidades 15 y 14. Luego, hemos considerado la capacidad 8, la secuencia 8 que involucra la capacidad 4, donde el estudiante representa los puntos, donde el estudiante representa los puntos dentro de la función en el plano cartesiano. S9 como una secuencia de decisión, porque el estudiante puede prever dos caminos para resolver la tarea prototípica de este objetivo. Uno de esos caminos sería mediante el límite de cambio promedio y el otro mediante el límite de las pendientes de la recta a la gráfica. Si el estudiante elige la secuencia 10, activa las capacidades 33, 8, 2, 34, 3 y 13, donde resuelve la tarea por medio de la interpretación de las rectas secantes y las rectas tangentes. Si la resuelve por la secuencia 11, el estudiante interpreta el límite de la relación de cambio promedio. Luego, hemos considerado la secuencia 5 como una secuencia de salida donde el estudiante interpreta y justifica los resultados en términos de la pregunta de la tarea, desarrollando aquí las capacidades 23 y 36. Para el objetivo 2, hemos considerado esta secuencia de capacidades, iniciando con la secuencia 1. La secuencia 1 relacionada donde el estudiante reconoce que la tarea hace referencia a la noción derivada como razón de cambio instantáneo. Aquí activa las capacidades 15, 16 y 14. Posteriormente, tomamos a S6 como una secuencia de decisión, donde el estudiante prevé que existen tres caminos para resolver la actividad prototípica. Una de esas es mediante el límite de la razón de cambio promedio, la otra mediante el límite de las pendientes de las rectas secantes y la otra mediante la fórmula de la noción de derivada. Si elige la secuencia 2, activa las capacidades 33, 20, 33, 2, 34 y 13, donde resuelve la tarea por medio del procedimiento de la razón de cambio instantáneo. Si elige la secuencia 3, la resuelve mediante la razón de cambio promedio, específicamente con el límite de la razón de cambio promedio. Ahora, si elige la secuencia 4, activa las capacidades 17, 18, 19, 21 y 20, donde resuelve la tarea por medio de la fórmula de la noción derivada. S5 nuevamente la tomamos como una secuencia de salida porque el estudiante nuevamente aquí interpreta y justifica los resultados en términos de la pregunta de la tarea. Ahora, hablemos de la contribución de los objetivos a las expectativas de aprendizaje. Aquí mostramos nuestra tabla que hemos considerado de las capacidades fundamentales y los procedimientos matemáticos. Hacemos ahora énfasis en el análisis cualitativo que realizamos para el objetivo 1. Precisamente resaltamos la secuencia 7 porque contribuye a la mayoría de las capacidades matemáticas fundamentales. Precisamente cuando se refiere al procedimiento que el estudiante realiza para reconocer que la tarea se resuelve de la noción de derivada como razón de cambio. Segundo, analizamos que las secuencias SO10 y S11 contribuyen a la mayoría de capacidades matemáticas por medio del proceso de emplear, cuando hace referencia al procedimiento que el estudiante realiza para resolver la tarea mediante el límite de la razón de cambio y resolver la tarea mediante la interpretación de la razón de incremento. Presentamos ahora la contribución del objetivo 2.
presentamos la tabla, y el análisis cualitativo que presentamos lo hacemos hincapié en la secuencia 6. La secuencia 6 contribuye a la mayoría de capacidades fundamentales, pero se ve con mayor influencia en el proceso de interpretar, porque el estudiante realiza procedimientos para resolver la tarea mediante la fórmula de la noción derivada como razón de cambio. Una de las capacidades matemáticas fundamentales con menor frecuencia a nivel general es la utilización de las herramientas matemáticas. Si bien, digamos, porque en este módulo no realizamos el uso directo, pues porque se va a utilizar en el siguiente módulo de aprendizaje. Mostramos las coherencias de los conjuntos de objetivos del análisis del contenido y el análisis cognitivo. Por ejemplo, en el análisis contenido, los contextos fenomenológicos que más se evidenciaron ahora sería el contexto creciente. Básicamente, cuando analizamos denominado este contexto asociado a la estructura de la que vemos la expresión aquí, básicamente está relacionado cuando la pendiente es considerada mayor a cero, es decir, positiva. Los conceptos que trabajamos en nuestra unidad didáctica, en este caso hasta ahora, razón de cambio y la recta tangente. Los procedimientos que más se mencionaron, cálculo del límite, cociente de diferencia y la pendiente. Para este no se abordaron el sistema de representación ejecutable. Al abordar el contexto fenomenológico denominado creciente, usamos los conceptos y procedimientos que acabo de mencionar y además hacemos uso de los sistemas de representación simbólico, numérico, tabular y gráfico al resolver las tareas prototípicas planteadas. La adaptación del conjunto del contexto a desarrollar. Bueno, lo relacionamos de la siguiente forma. Por un lado tenemos las características académicas y por otro lado el nivel educativo. A ver, nuestra unidad responde, digamos que, a algunos criterios de la institución. Por ejemplo, las secuencias didácticas. Si bien el estudio de nuestro colegio se basa en las habilidades de pensamiento, nuestros objetivos abarcan habilidades de pensamiento de orden superior, precisamente cuando el estudiante interpreta, resuelve y reconoce. Desde el punto de vista IFES, mostramos competencias y buscamos que las tareas prototípicas involucren ese tipo de competencias que exige el IFE, que es uno de los criterios propios del plan de área del colegio. En cuanto al nivel educativo, ubicamos que nuestro tema se encuentra regido bajo el plan de área, ya que este lo establece para el grado 11, desde el marco de los estándares básicos de matemática igual y de los derechos básicos de aprendizaje, precisamente en el numeral 3 de matemática para 11. Asimismo, bueno, presentamos la revisión final que realizamos para nuestra actividad. En este caso, incluimos estas capacidades. La 37, seleccionar e identificar los datos con los que va a encontrar la razón de cambio promedio. 38, seleccionar el procedimiento para obtener la razón de cambio promedio. Asimismo, la 39, seleccionar el procedimiento para obtener la razón de cambio instantánea mediante el límite de la razón de cambio promedio. Y así mostramos la 40, 41 y 42. La razón de esto porque nuevamente en esta última actividad creamos nuevas secuencias, por ejemplo la secuencia de decisión. Encontramos de que algunos caminos se cruzaban y eran muy similares, por lo cual nos deducían que ambos objetivos podrían ser igual. Por ende, se hicieron esa incorporación de estas nuevas capacidades. Asimismo, se incluyeron errores. Por ejemplo, resaltamos el error 5, donde decimos que confundir la razón de cambio promedio con la fórmula de razón de cambio instantánea. Por ejemplo, también incluimos el 11, donde dice confundir datos importantes del enunciado asociados a la noción derivada como razón de cambio. Incluimos estas 12 y 13 precisamente para clasificar variables independientes como dependientes. Encontramos que el estudiante puede generar un error a la hora de identificar estas variables. ¿Cuándo? Específicamente cuando está analizando la razón de cambio instantánea. Otro error que decidimos incluir que no se había tenido en cuenta es calcular incorrectamente la tasa de cambio promedio. Otro sería confundir la curva real con la curva de la recta tangente. Y el 24 también puede presentar un error cuando calcula la pendiente de la tangente en lugar de la pendiente secante. Y bueno, cada una de estas capacidades y errores fueron esta nueva incorporación para poder complementar nuestra secuencia de aprendizaje. Muchas gracias.